¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Comienza Sujetos de Derecho. Hoy vamos a estar dialogando con la doctora Marcela Sereno sobre testamento hológrafo, todo lo que tenés que saber sobre este tema. Además, estuvimos dialogando sobre derecho de familia con el doctor Aníbal Arro. Y con la jueza María Victoria Cabañaro hablamos de la instalación del régimen penal juvenil en la Argentina. Bienvenidos, comienza Sujetos de Derecho. Un testamento hológrafo es aquel redactado completamente a mano por el testador, incluyendo en esto la firma y la fecha. Es un documento absolutamente privado, pero para su validez requiere cumplir con ciertos requisitos formales. Hemos estado hablando de las voluntades anticipatorias, que son las que podemos dar en relación a nuestros derechos personales. Hoy vamos a hablar de voluntades que se redactan de índole patrimonial que van a tener sus efectos para luego de nuestra muerte. Esos son los testamentos. Yo hoy me voy a dedicar exclusivamente a un tipo de testamento. Es el testamento hológrafo. Esto es el testamento que cada uno de nosotros puede escribir de puño y letra. ¿Qué características o qué requisitos debe cumplir este testamento hológrafo para que sea válido después de mi muerte? Lo primero, debe tener la fecha. Lo segundo, mis voluntades, finalmente firmar. Y acá está el problema. ¿Por qué? Porque hay firmas que simplemente son garabatos. En ese caso recomiendo que también se aclare la firma y se coloque el número de documento, un elemento indubitable. Son aquellos otros documentos que tengan mi letra de que estas decisiones que yo he tomado en relación a mis bienes en ese testamento hológrafo sean cumplidas. Siempre puedo cambiar el testamento hológrafo. ¿Puedo cambiar mi testamento hológrafo por un testamento por escritura pública? Sí, por supuesto. Y al revés también. Puedo cambiar el testamento por escritura pública modificando las decisiones a través de un testamento hológrafo. Lo importante, el testamento que se va a tener en cuenta, va a ser el que tenga la última fecha. El testamento hológrafo no necesita de testigos, y esa es su principal virtud, porque es un acto que se realiza en la más absoluta intimidad. No obstante, recomiendo que para redactarlo nos asesoremos con un abogado o abogada que nos va a decir cuáles son los límites que tengo en relación a la legítima hereditaria, esto es, aquellas personas que no puedo desheredar de ninguna forma, que no puedo obviar de ninguna forma. ¿Para qué? Para poder hacer buen uso en ese testamento de la porción disponible, que es aquella de la cual yo puedo mejorar, con la cual yo puedo mejorar lo que ya dispuse de bienes para entregar a alguna persona. Esto se llama legado. Por favor, no deje de consultar a su abogado.
En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. Simplemente contar un poco más del curso de ICPD, donde hemos tenido por suerte una hermosa convocatoria de muchos interesados, muchos alumnos, muchas consultas. Y la pregunta que nos hacen siempre es de cómo va a ser, de cuál es la forma de dictado de este curso, que es tan atípica. Básicamente lo que se busca es que el alumno realmente viva la experiencia de ser abogado, que es algo que hoy en día las universidades están retaseando, digamos, no pueden lograr esta práctica real del ejercicio, que la única forma de llevarlo adelante es realmente ejerciendo como abogado. Acá lo que se va a hacer es condensar la experiencia de llevar adelante un juicio real, un juicio, en un semestre, en un cuatrimestre, mejor dicho. En esos 4 meses el alumno va a tener la audiencia de mediación, va a tener que presentar la demanda, por un lado, por otro lado va a tener que contestar, va a llevar dos casos cada alumno, uno como actor y el otro como demandado, los alegatos hasta la sentencia. Es importante destacar que los clientes de cada uno de los alumnos van a ser interpretados por actores, que van a llevar adelante, digamos, el rol de cliente con lenguaje absolutamente natural, como se presentaría un cliente normal. Viene Doña Rosa, ahí es donde el alumno tiene que identificar el problema jurídico y identificar también la estrategia que va a aplicar al caso en particular. Realmente suple o cubre un vacío que teníamos los alumnos o que tenemos los abogados en cuanto a salir a la calle con la nula experiencia que se requiere para poder llevar adelante el ejercicio del derecho. Las inscripciones cierran ahora a fin de mes, el 30 de julio. Hay distintas promociones con distintas entidades, por ejemplo el Colegio de Abogados de Río Cuarto, el Colegio de Abogados de Río Tercero tienen descuentos especiales, así que los matriculados de ambos colegios pueden consultarnos por esas promociones. El valor del curso es de 400.000 pesos, con los descuentos queda bastante menos, hay descuentos hasta el 30%, que realmente vale la pena aprovechar. Como ven, como les contaba, de que se van a implementar, digamos, el uso de actores para llevar adelante esta praxis tan realista, el costo, digamos, de producción de este curso es bastante alto, por eso es caro, o que podría representar mucho dinero el valor de estos 400.000 pesos, pero en realidad termina siendo muy económico para el alumno, sobre todo con los descuentos, que además, bueno, también pueden pagar en 4 cuotas iguales y consecutivas del monto que les corresponde. ¿Te han negado un tratamiento o medicamento que necesitas? Nuestro estudio de abogados se especializa en amparos de salud para garantizar tus derechos. Expertos en derecho a la salud con experiencia y resultados comprobados. Estudio Jurídico de Salud y Discapacidad. Bolívar y Sarmiento, Río Cuarto. Seguridad, compromiso diario con los cordobeses. El gobierno de la provincia invirtió más de 154.000 millones en equipamiento para seguridad. 700 nuevos patrulleros, 600 nuevos vehículos, 600 motocicletas, 2 autobombas, 10.000 armas menos letales, más de 13.000 chalecos antibalas, 2.500 pistolas 9 milímetros, 100 cámaras de seguridad para 100 escuelas, 500 kits de alarmas comunitarias, 200 cámaras corporales, 450 radios y equipos
equipos de comunicación, 300 computadoras, 3.000 dispositivos móviles de conectividad. Ampliamos la red de comunicación. Nueva central telefónica integradora del 911. Nuevos uniformes y elementos policiales. 880 efectivos y más de 850 haciendo prácticas profesionalizantes. Seguridad. Compromiso diario con los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Vamos a hablar del derecho de familia, esta rama del derecho que se ocupa de las relaciones personales y patrimoniales dentro de la familia, incluyendo también aspectos entre padres e hijos. El derecho de familia lo podemos definir como un conjunto de instituciones de orden personal y orden patrimonial que regula la constitución, la vida y la disolución de la familia, entendida esta como la institución base de toda sociedad. Dentro de ella podemos encontrar algunas instituciones tales como el matrimonio, la unión convivencial, la adopción, la filiación, los alimentos, el régimen de contacto, el régimen de cuidado. Es un derecho que presenta ciertas características que lo distinguen de otros aspectos del derecho, de otras ramas puntualmente. Las consultas más habituales en derecho de familia apuntan al régimen de contacto, pero principalmente sobre alimentos, que es justamente todo lo que necesita una persona para su día a día. Y justamente los alimentos son uno de los derechos deberes que surgen dentro del derecho de familia. Esto es lo que está compuesto por la manutención, la vestimenta, las actividades deportivas que realice el menor en este caso, entre otros aspectos. Así que suele ser lo más consultado en el estudio. Es un aspecto sensible el que se debe tratar. De hecho, siempre se hace esta diferenciación desde lo dogmático de un mayor acercamiento a los aspectos personales del derecho y no tanto al aspecto patrimonial, que se mezclan constantemente. Entonces nosotros tenemos que tratar de acercarnos en este caso a los clientes, a los interesados, tratando de resguardar justamente los aspectos que la ley le reconoce al menor, al alimentado en este caso, puntualmente porque entendemos que es de vital importancia para su desarrollo. No hay que olvidarse que dentro del derecho de las familias también está incluido el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener un desarrollo lo suficientemente amplio para poder justamente saciar todas sus necesidades que también se ven sujetas a su desarrollo físico, a su desarrollo emocional, y en ese sentido tenemos que justamente tratar de llegar lo más posible a esas pretensiones. Bueno, la ley en la provincia de Córdoba estipula el proceso de mediación prejudicial obligatoria, por lo cual ante un reclamo de alimentos es necesario justamente iniciar un proceso en esa etapa, que es una etapa prejudicial, por lo cual no se involucra justamente a los jueces en concreto, sino que asistimos al centro judicial, que puede ser público o privado, y allí tratamos de consensuar en un método no confrontativo estas cuestiones que se traen sobre la mesa. Es un tema que justamente está pensado para resolverse de manera amigable en una estructura no judicial, en la cual justamente los mismos integrantes son los que terminan resolviendo su inconveniente con la asesoría letrada, por supuesto. Bueno, esto va a depender mucho de este tipo de acuerdo que pueda existir o no entre los progenitores. Si esto no es posible, se establece un régimen de contacto en el cual los menores van a tener un vínculo establecido con el progenitor no conviviente. En la práctica suele establecerse un contacto quincenal en el cual comparten todo el fin de semana, o bien un contacto que se determina durante los días de la semana, pero esto va a depender naturalmente de la disponibilidad que tengan ambos progenitores. La idea desde ya de la ley es justamente permitir un contacto fluido entre ambos progenitores, pero que también se pueda acoplar a las necesidades y a las disposiciones de cada uno de ellos. Bueno, en realidad no hay un criterio estricto por la ley para ese tipo de análisis, sino lo que nos puede llevar a acercarnos a ello es la jurisprudencia, los usos y costumbres, la doctrina.
En la práctica se toman como referencia, por ejemplo, algunos índices, como el índice de crianza, que determina cuánto dinero cuesta justamente mantener a un niño, y para ello considera dos etapas, de 6 a 0 años y de 6 a 12 años, entendiendo justamente las necesidades que tienen presente en esas distintas edades. Cabe aclarar que después de los 12 años, si bien la canasta no presenta información, podemos entender que ya considera al menor como adolescente, con todo lo que ello implica y desde ya un gasto mayor. La ley, por otro lado, sí establece la posibilidad de otorgar determinadas prerrogativas, derechos a los menores, teniendo en cuenta esta evolución que se va dando con la edad, lo que denomina la capacidad, el desarrollo progresivo de sus capacidades, por lo cual, por ejemplo, el derecho a ser oído va a ser considerado en función de esta edad, e incluso va a poder tomar determinadas decisiones ya con determinados años de vida. En los casos de incumplimiento siempre se deben activar los resortes judiciales. Allí es donde se verá la vía concreta para poder justamente ejecutar ese acuerdo que, convenido, luego deviene en un incumplimiento. Cabe aclarar que nuestra ley procesal, la ley de rito, la ley de fondo, establece una vía determinada para lo que corresponde con el reclamo por alimentos y otra vía para el régimen de cuidado, por lo cual en nuestra ciudad, por lo pronto, debemos iniciar procesos distintos según el tipo de reclamo que se deba establecer. Pero cabe aclarar que siempre son reclamos judiciales, ya la vía prejudicial queda excluida. Ha tenido un fuerte impacto y de hecho es lo que conlleva que progresivamente más materias tiendan a resolverse en esta instancia, y también, por otra parte, un esfuerzo presupuestario por parte de el área determinada de justicia para instalar este tipo de procedimientos en más espacios dentro de la provincia de Córdoba, porque hay que tener presente que esa vía, si bien nosotros la tenemos como ordinaria, habitual, no está presente en todos los distritos, en todas las jurisdicciones. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. ¿Te han negado un tratamiento o medicamento que necesitas? Nuestro estudio de abogados se especializa en amparos de salud para garantizar tus derechos. Expertos en derecho a la salud con experiencia y resultados comprobados. Estudio Jurídico de Salud y Discapacidad. Bolívar y Sarmiento, Río Cuarto. En 18 meses de gestión hay números que cuentan. 398 coordinaciones locales de educación funcionando en municipios. Cuentan que trabajamos en comunidad para mejorar la educación. 14 nuevas sedes de la Universidad Provincial en construcción. Cuentan que por primera vez la educación superior llega al interior del interior, para que la juventud no tenga que emigrar, para federalizar el acceso a la universidad e igualar oportunidades. Gestión Martín Yarlora. Vamos a hablar con la jueza, la doctora María Victoria Cabañaro, sobre un tema de amplio debate en la Argentina que está vinculado al régimen penal juvenil. Vamos a conocer todos los detalles.
Bueno, me parece importante un poco referenciar cuáles son los cuadros o el marco normativo que nos permite abordar esta problemática, y en ese sentido, cuando hablamos de derecho penal juvenil, necesariamente tenemos que hacer alusión a la Convención sobre los Derechos del Niño, a leyes de carácter nacional, que son aquellas que marcan las edades de imputabilidad, y también referenciar a las leyes provinciales, ¿no? Que es la que da competencia de intervención de este juzgado penal juvenil. En ese sentido, una de las cuestiones que me parecen fundamentales es poder distinguir entre menores punibles y no punibles. Y en este sentido aparece el tema de la edad como una consideración fundamental. Aquellos menores de edad que no tienen 16 años o bien que han cometido delitos cuyas penas privativas de la libertad son de menos de 2 años, entran dentro del ámbito de lo que se llaman menores no punibles. ¿Qué implica esto? Que estos menores de edad no van a ser sometidos a procesos judiciales, ¿sí? Porque por una cuestión de edad hay otro tipo de procedimiento, las normativas lo que implican, y poder hacer un análisis de las cuestiones también subyacentes que hace que tal vez un adolescente de 12, 13 o 15 años se vea involucrado en hechos de carácter delictivo. Si bien la ley 9944 abre la posibilidad de una investigación de los hechos, que es lo que tiene que hacer la justicia, fundamentalmente pone, digamos, sobre el eje la necesidad de la intervención dentro de otras disciplinas, ¿sí? En este sentido, aparece fundamental el abordaje del joven junto también a su contexto social. Muchas veces los hechos delictivos aparecen como un emergente, como una punta de iceberg que nos permite, digamos, sumergirnos en situaciones reales y concretas que son las que tienen que ser valoradas y son las que tienen que ser evaluadas también. ¿En qué sentido? A partir de una intervención, ya sea de áreas sociales, la intervención inclusive de la CENAC como un organismo de aplicación, quien debe de valorar al adolescente o al niño en su realidad personal, pero también en su realidad contextual. Muchos de estos chicos se encuentran, digamos, atravesados, por ejemplo, por consumos problemáticos de estupefacientes. Y además de eso, se observa que están fuera del ámbito educativo. Todas esas situaciones no hacen más que generar un caldo de cultivo a situaciones complejas, donde el delito muchas veces, y vuelvo a repetir, es el emergente de otras situaciones que merecen una intervención urgente. Eso con respecto a los menores de edad no punibles, que no podemos someterlos a un procedimiento donde la ley nos habilita de manera directa, inclusive a hacer remisiones al ámbito del Poder Ejecutivo a través del SENAC, porque muchas veces también sus derechos están siendo vulnerados. En relación a los menores de edad no punible, la situación es diferente, porque tanto el marco normativo convencional cuanto el nacional y el provincial ya nos da otro tipo de herramientas. Esas herramientas implican llevar a cabo una investigación del hecho. Hoy, la legislación vigente hace que la investigación esté a cargo del fiscal penal juvenil. Entonces es muy importante establecer las distintas competencias. Un fiscal penal juvenil, ¿qué va a hacer? Es la investigación de un hecho cometido por un menor de edad punible. Una vez que se comete un ilícito, el fiscal, al tomar conocimiento, puede llevar a cabo distintas acciones. Una, si el delito no es de gravedad, pues deja al menor o coloca al menor en una situación de disposición para que nosotros, como juzgado penal juvenil, intervengamos en algún tipo de medidas. Pero si el hecho es grave, puede pedir determinadas medidas. Una de ellas es la detención. Si el fiscal pide la detención, esa detención se resuelve por parte del juzgado penal juvenil, quien valora distintas circunstancias y en su caso de entender que esa medida es correcta, ordena esa medida de coerción, y hoy el espacio físico donde se llevan esas medidas de coerción es solamente el complejo Esperanza. Una medida de coerción es una medida de urgencia, que se llama detención, a los efectos de que puedan realizarse las primeras averiguaciones para garantizar el desenvolvimiento del proceso.
cumplidos 30 días, se coloca al juzgado en la necesidad de tomar otro tipo de medida. Y en ese sentido, la ley es muy explícita en el control del plazo, de tal manera que se le pregunta al fiscal si le interesa o no continuar con otra medida de coerción, o si, entendiendo que llevó a cabo los actos procesales que era necesario garantizar, ya no le interesa una medida de coerción. Si no le interesa esa medida de coerción, el fiscal lo pondrá en conocimiento del juzgado penal juvenil, y en ese caso se valorará si el adolescente continúa en el complejo Esperanza a partir de una figura de resguardo que tiene una duración máxima de 6 meses, o si se entiende que conforme las peritaciones y los informes que ha realizado la CENAF, es posible que quede bajo la guarda de algún familiar o un responsable. Ahora bien, si el fiscal entiende que el hecho es de gravedad, va a requerir la privación cautelar de la libertad. La privación cautelar de la libertad se configura con la medida es similar a una prisión preventiva para los adultos y guarda todas las características que la de los adultos, ¿sí? Entonces debe de valorarse determinadas circunstancias. Y eso tiene que ver con peligrosidades procesales en abstracto o en concreto, que analizadas por parte del juzgado penal juvenil podrán dar lugar o no a esa privación cautelar de libertad. Si se da lugar a la privación cautelar de la libertad, es una medida que dura 3 meses, prorrogable cada 3 meses, porque el análisis es que esta medida perdure mientras las circunstancias que dieron lugar a su dictado realmente se mantengan. En paralelo, y esto tiene que ver con la justicia penal juvenil, lo que se procura es un trabajo interdisciplinar. De esta manera llegamos al final del programa. Nos vamos a estar reencontrando el próximo domingo a las 13 y por Canal 13. Recuerden que estamos en todas nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, estamos transmitiendo en vivo nuestro programa. Allí está todo nuestro contenido como Sujetos de Derecho y también como Sujetos de Derecho en todas nuestras redes sociales, Red X, Twitter, Facebook e Instagram. Gracias a ustedes por la compañía. Nos reencontramos el próximo domingo a las 13 y por Canal 13.